Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, todo muy bien. ¿Ustedes? Yo por lo menos bien. Me alegro, me alegro. Esperamos unos minutitos y largamos con el resto. Pregunta, aprovechando, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que esté sin resolver o dando vueltas eh, de lo que vienen viendo? Yo en mi caso por lo menos profundizar un poco más lo que vimos el martes, digamos, con el programa ese Crystal Ball, que vimos con el Ah, piano. está bien. Ahí hay unos instructivos que están buenos para, para aplicarlos. A ver, ¿qué sucede? La herramienta Crystal tiene dos grandes funciones, que una es la proyección y otra la simulación. Vamos a decir, cuando uno simula, vamos a decir, genera escenarios de diferentes resultados, y cuando uno proyecta, lo que toma es una base de datos y traslada esa misma información con alguna metodología para decir cómo seguiría hacia adelante, vamos a decir, los resultados que uno incorpora en el sistema. Es como el Excel. Lo único que sí hay que ver un poquito dos tutoriales. No tengo justo yo ahora la herramienta para revisarla, pero es un tema de práctica, no es nada Claro, complejo. claro, sí, al principio, cuando es por primera vez en mi caso, tenés ahí toda la información dando vueltas y es como dice usted, me parece que pasa un poco por la práctica también hasta que uno le va agarrando la mano. Sí, a ver, lo que tienen que tratar de hacer es, en el trabajo práctico, lo tienen que usar mínimamente, metan un poquito de mano sin datos, o sea, pongan ustedes a mano cuatro o cinco datos y vean qué resultados les da. Y de esa forma van analizando. Más allá de eso, cuando venga el momento de hacer la práctica, ahí si hay alguna duda y todo lo demás, lo vemos con el mismo sistema, es una clase tipo de consulta y volvemos a hacer el trabajo. Es una herramienta, hay otras herramientas para hacer este tipo de metodología. Es la más simple, la de Crystal. Los otros ya tienen licencia y son mucho más caros. Por eso un poco Era, está muy bien. ¿eh? No sé si alguien quería preguntar algo. Bueno, a ver qué hora es. Ya. Estamos a las 10 justo. Bueno, unos minutitos y largamos. Bueno, a lo mejor recién ahí entran algunos, alguna consulta, duda, si no largamos con la unidad 4. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a ir largando con la unidad, ¿sí? Bueno, ya vimos estas tres primeras unidades, ¿sí? Con esto podemos ir, ahora vamos a ir haciendo un desglose de para qué sirve ver cada unidad para llegar a la localización de la empresa, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de localización de la empresa, ¿sí? Tenemos que haber ya definido el estudio de la demanda y oferta, lo que vieron en la unidad 2, que con el Crystal permitiría determinar la demanda y con eso hacer el programa de ventas, ¿sí? Según su estrategia, el programa de ventas estará definido en un porcentual o una definición que quieran ustedes llevar adelante. Con el programa de ventas generamos el programa de producción, ¿sí? O sea, ventas es un valor, la producción empieza a desglosarse en las operaciones, ¿sí? La capacidad de planta que deberíamos tener en función de la tecnología que tengamos. ¿M? Entonces, de ahí hay que definir la capacidad de la planta. ¿Esto qué quiero decir? Cuando ya lo vamos a ver en la unidad más adelante, la capacidad de la planta, o sea, cómo vamos a ver la tecnología y los equipamientos, pero si voy a adquirir un equipo que genera, no sé, 1000 unidades y mi proyección es 11.000, y me parece que tenemos que adaptarnos al proceso de 1000 unidades, de 10.000 unidades, mejor dicho, ¿no?
y no tener un 90% de un equipo ocioso. A lo mejor el proceso de crecimiento me permite que mi capacidad se va modificando y yo puedo ir generando inversiones en momentos determinados que sea más rentable, sea más conveniente. Entonces, determino la capacidad de la planta, por lo menos inicial, con la inversión inicial, y ahí empezamos a ver el programa de suministro, que es lo que vimos en la unidad anterior. O sea, si cada proceso deberá tener su suministro, por lo cual se vuelve a dividir en cada uno, cada suministro de cada proceso, ¿sí? Y en cada suministro de cada proceso, qué materias primas e insumos necesito. O sea, se darán cuenta que se va capilarizando cada uno de los puntos para poder lograr tener el detalle final. A ver, cuando nosotros vamos a hacer al último los flujos de fondo operativos, lo que hemos generado es toda la capilaridad, o sea, todos los números básicos se van sumando, se van incluyendo, vamos a decir, unificando, eh, vamos a decir, vinculando, y de esa forma podamos sacar un valor total, siempre y cuando nosotros tengamos esa información lo más fehaciente posible. Eso es lo que hace la diferencia de un buen proyecto a un mal proyecto. Entonces, cuando tengo todo esto, empiezo a decir, bueno, ¿dónde me tengo que instalar? ¿Dónde me voy a localizar? Cuando yo determino mi estrategia, ¿sí? Hay cosas que tengo que tener muy en claro, que mi estrategia me puede generar una condición particular que sea necesario resolverlo desde la localización. ¿Por qué digo esto? Puede llegar a ser que en algún momento determinemos que nuestra estrategia es tener bajos costos. Y puede ser que mi producto, la mayor incidencia del costo de mi producto para que logre el consumidor final es la logística, por lo cual tendré que estar lo más próximo al mercado consumo. O no, o a lo mejor la logística es, vamos a decir, no genera un relevamiento o un punto de inflexión en mi consumidor, y mi estrategia sigue siendo el precio bajo, y lo que más importa es mi materia prima, que sea de muy buena calidad, por lo cual voy a tratar de estar lo más próximo a los lugares donde se genera, con el fin de lograr tener mejor, vamos a decir, mejor calidad, no, sino que a lo mejor no pueda lograr una mejor competencia en la adquisición de mis proveedores. Donde un lugar donde se produce mucho, puedo a lo mejor seleccionar los mejores productos. Ahora, si yo estoy muy alejado de esos productos, a lo mejor no tengo la capacidad de lograr esto. Ahí lo vamos a ir desarrollando. Cuando hablamos de localización, sí, en este punto estamos hablando de un sector, un área, una región, ¿sí? Y emplazamiento, cuando hablamos de emplazamiento, ya estamos hablando de una dirección, o sea, calle, que es 25 de Mayo, 1100. ¿Mm? Cuando hablamos de localización, que es lo que vamos a desarrollar ahora, tenemos que entender que la localización puede ser un lugar o un sector amplio. ¿Esto qué quiere decir? Puedo estar en un departamento, como dice acá en Córdoba, ¿no? Departamento Río Segundo, departamento Colón, ¿sí? Ciudad de Córdoba, por decirlo. Bueno, ¿en qué parte de la ciudad de Córdoba? Eso tengo que tener en claro, que la localización es una zona amplia, ¿sí? Y el emplazamiento, lo que le comenté, ya una dirección determinada. Hasta ahora lo que le vengo comentando no es nada de otro, de que no lo puedan ustedes estudiar individualmente en su propia casa. Lo que vamos a ir ahora desarrollando son metodologías como para poder determinar dónde es conveniente tener una localización. Son dos herramientas o dos formas de cálculo, o tres, que son simples. Hay cosas que son más complejas, pero es como que tenemos que tratar de entender por qué se realiza de esta forma. ¿Mm? Fíjense acá, tenemos normalmente dos situaciones muy particulares. Tenemos alguna situación que promotores, o sea, inversores que
indican una preferencia por una localización, o promotores, o sea, inversores que no le interesa una localización, ¿sí? Puede llegar a ser que el dueño de la fábrica, por decirlo de una forma, o la dueña de la fábrica quiere hacer una nueva inversión y tiene un terreno. Entonces tiene una localización definida. Entonces tengo que valorar. No porque exista o se haya adquirido o previo al proyecto, quiere decir que sea correcto para el proyecto que voy a yo a generar y si es beneficioso en términos económicos y financieros. ¿Mm? Entonces, vamos a definir los criterios de localización. Hay un par de puntos que nosotros tenemos que tener claro, que normalmente cuando hablamos de localización, estamos hablando de medio natural, medio político, económico y había las condiciones de infraestructura, ¿sí? Estos tres puntos son los puntos a tener en cuenta y a ver, vamos a desarrollar un poquito más. Ahora, medio natural. Acá dice características climáticas, temperatura, humedad, viento, lluvia, riego, huracanes. Bueno, hay situaciones diferentes, pero para ir dando ejemplos. En un lugar que yo voy a poner cabinas de pintura, lugares de pintura donde hay mucha humedad ambiente, no es conveniente. Entonces voy a tener que reinvertir en hacer cabinas y eso tiene costos. La ecología del lugar, o sea, la sensibilidad de los impactos ambientales, o sea, si yo voy a hacer un proceso de aguas gaseosas cerca de un lago contaminado y lo más probable es que tenga que hacer muchos procesos al agua para que tenga una calidad determinada. Entonces no es conveniente. O al revés, voy a ponerme en un manantial para tener una buena calidad de agua para mis gaseosas. Ahora, un manantial es un medio natural y puede haber procesos productivos con tecnología que me puede lograr tener ese mismo condición con una inversión en equipamiento. Ahora, a lo mejor mi localización en el manantial es costosísimo la logística y que compensa normalmente comprar una tecnología para tenerlo cerca del consumo. Se dan cuenta que uno puede ir pivoteando en qué es conveniente y qué no. Hay algunas situaciones que no se pueden resolver del lado técnico y hay que definir aspectos geodésicos, o sea, características del terreno, nivelación, hidrostática, subterránea. Eso es lo que habla de que a lo mejor necesito tener un terreno que tenga una resistencia al impacto importante porque voy a hacer unas presas. Entonces, si es un lugar en donde es normalmente un suelo que no tiene buena compactación, mi desarrollo, vamos a decir, infraestructura civil en el lugar, tendré que tener un costo muy elevado porque, bueno, tengo que hacer una plataforma importante porque no tiene resistencia al suelo. ¿Mm? Político y social, vamos al punto 2. Políticas públicas, aspectos fiscales y jurídicos. ¿Qué quiero decir esto? Puedo instalarme en una ciudad que me dé gratis todos los impuestos durante el año, que me pague cargas sociales, que me permita. Entonces, son situaciones a identificar. ¿Mm? Y como último, condiciones de infraestructura, o sea, qué tipo de transporte, los suministros de fábrica, sea agua, electricidad, combustible, los recursos humanos, algo muy importante la eliminación de los efluentes y la infraestructura. Así que cuando hablamos de transporte y comunicación, es qué vías tengo de accesibles, si no las tengo que generar y eso tiene un costo extra, igual que los suministros. Si tengo que llevar electricidad y tengo que hacer servidumbre de paso para pasar campos aledaños, tiene sus costos. A ver, ¿qué sucede? Nosotros estamos poniendo situaciones generales. A lo mejor una fábrica se pone en un parque industrial y tienen resuelto todo esto. Cuando tenemos que hacer una infraestructura, una localización, no pensemos solamente en lo que sucede en el país, en nuestro país, puede sucedernos en cualquier parte del mundo. Hay lugares que a lo mejor tienen un desarrollo mayor o inferior, y puede llegar a ser que a la parte ecológica tenga un gran peso y en otros países no tenga otro gran peso la posibilidad de dar trabajo a las personas. Entonces, eso es un punto importante. Hasta acá son cosas simples, conceptos básicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, a mí me surge una duda
del emplazamiento, bueno, de la Coca-Cola acá en la ruta 19, que bueno, que como Sí, necesitan el agua, sí, esa zona está un poco, por lo que he visto, qué sé yo, está un poco contaminado, pero bueno, era una. claro. Lo que pasa es que conozco el caso de la Coca y ellos van al segundo acuífero. Esto quiere decir, el pozo de la Coca tiene como 200 metros de profundidad. Claro, eso pensaba. Entonces, el agua que estaba hablando de Bajo Grande, que ahí contamina todo el proceso, primero está aguas abajo, o sea, ya Bajo Grande contamina más abajo que el agua que saca la Coca, pero la Coca tiene una calidad de primer nivel. Lo mismo le hacen proceso. La Coca no se instaló ahí por nada, ¿no? Se instaló porque sabía que había una factibilidad de agua en Claro, Luque. claro, por eso es lo que estaba pensando, digamos. Fíjate que la Priti también está ahí cerca. Claro, la Priti está, digamos, sobre la otra ruta, que no me acuerdo cómo se llama, Exacto, la que va para la que va a, a Malvinas, Malvinas. Argentina. Claro, exactamente. Es la misma zona, o próximo. Sí, yo Entonces, soy de esa zona, por eso. claro, sí. Bueno, el tema de la calidad de agua hace la diferencia. Bueno, la Pepsi tiene tecnología. La Pepsi usa agua destilada. Entonces, la Pepsi siempre tiene el mismo gusto. No sé si sabían que la Pepsi y la Seven siempre tienen el mismo gusto, la gaseosa. La Coca-Cola no. No, la verdad que no lo he La, notado Co- mucho, pero bueno. la Coca-Cola, según el país o la región que vaya, tiene diferentes gustos. Pero bueno, es un poco una experiencia. Profe, ¿Qué? también ahí en Poste 19 está Cázaro, de la cerveza artesanal. Claro, también. Bueno, fíjense que por algo se están instalando ahí. O sea, ¿quién hizo la punta? ¿Quién hace más años que está ahí? ¿La Coca o la Priti? En realidad la Priti tenía otro nombre, porque Sí, después se fue, en realidad ahora se llama Edasa la Coca-Cola. claro. Estaba en el centro antes, o va por acá, por cerca No, de la la Castro Bar. La eso, Castro Bar. por ahí por la costanera, por ahí. Y usaba agua de red. Claro. Cuando el agua en Córdoba empezó a tener, bueno, primero que no tenía posibilidad de mover tránsito pesado, ya en el lugar donde estaba era imposible. Entonces ya se fue para aquel lado, hizo todo un estudio, yo me acuerdo, yo era alumno en ese momento, y hicieron un estudio de la universidad, o profesor de la universidad, no me acuerdo si era la universidad, que determinó que ese lugar era el segundo acuífero. No sé si saben qué es el segundo acuífero. Normalmente el agua se retiene en diferentes etapas. No, algunos lugares está confinado, o sea, hace años que está purificada por todos los procesos, vamos a decir, de filtración que ha llegado hasta ahí. Entonces hay calidades de aguas que a medida que más profundo nos encontramos en el pozo, mejor calidad tiene y se pueden determinar con algunos procesos tecnológicos, ¿sí? Que se llama, no me sale la palabra, que pasa en electricidad bueno, es por medio de la electricidad que pasan y ven la resistencia que tiene el agua y de esa forma determinan si tiene baja resistencia, tiene pocas sales, si tiene, o sea, más blanda, y si está si es más rápido, tiene menos resistencia, quiere decir que está más dura. Bueno, no me acuerdo bien, pero a ver si Eso, lo dije bien. profe, consulta, profe, Sí, al acceder a esos acuíferos, sí, evidentemente también tienen que pensar en el tema del tratamiento de esa agua, o sea, aún así le sigue conveniendo, evidentemente, sí. y eso está afectado o ellos usan ese recurso, es libre, digamos, queda libre porque pueden acceder a ese acuífero, o tiene algún No, recargo o algún impuesto no. por el uso. Cuando vos tenés un pozo de agua, la provincia, por servicios públicos que se llama APRI, te determina un volumen de agua metros cúbicos que vos podés extraer al año. Y eso tiene un valor, un canon, que siempre es muchísimo más barato que un agua de red con un medidor. Pero sí, ahora, el agua que sacan de ese pozo es 10 o 150.000 veces mejor que el agua que tomamos de la red.
Por Está bien. supuesto, el agua, a ver, si alguien trabaja en las empresas, hace años que no tengo contacto, pero había entendía que la coca filtra vamos a decir, filtra el agua y la Pepsi hace ósmosis ahora. Ósmosis es un proceso donde tiene mayor calidad el resultado final. Entonces, por eso es que tiene siempre el mismo gusto y el otro no tiene la capacidad poder de filtrar tan bien. Bueno, vamos con esto, así no nos distraemos. Pero está buena la pregunta. Bueno, fíjense, dice, orientación a los recursos, materias primas y servicios, orientación al mercado. Cuando decimos orientación, ¿qué quiere decir? Cuando hay un factor que es totalmente determinante en el proyecto para lograr tener, vamos a decir, buenos resultados. ¿Esto qué quiere decir? Si ese factor no está contemplado, mi proyecto fracasa. Entonces, cuando sucede eso, cuando está orientado vamos a decir, al mercado o orientado al consumo, mejor dicho, orientado a la materia prima, orientado al consumo, se utiliza el método de los círculos. ¿Por qué? Es lo que acabo de decir. Si no tengo ese determinante, ese punto determinante, no puedo llevar adelante mi proyecto. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, un tema de, por ejemplo, creo que era de tambos, ¿sí? Entonces dice el costo de la materia prima, ¿sí? Por año, en San Francisco me sale 200.000, en Villa María sale 500.000, en Río Cuarto sale 400.000. Sumo todo esto, me da 1.100.000, ¿no? Ahora voy a correr esto. Así. 1.100.000. Entonces tiene una coordenada, ¿sí? ¿Dónde pongo el cero? Donde yo quiero, no es necesario poner la ciudad de Córdoba, donde sea más simple, ¿sí? Pero bueno, en este caso el ejercicio lo pone en la ciudad de Córdoba, el 00 del eje. Entonces digo, bueno, San Francisco, en X, 199, en Y, -5. Voy poniendo coordenadas, ¿sí? Con esta situación, ¿qué genero? ¿Sí? Coordenada por el costo de materia prima, dividido ¿qué? Dividido el total. Y eso me va a ir dando un punto de cada situación, ¿sí? La sumatoria de todo, vamos a ver, acá está el ejercicio más, resuelto. Se me fue. Acá está. La sumatoria, vamos a decir, de todos los puntos multiplicado, dividido por el total, o sea, la sumatoria de todos los X multiplicados, o sea, 200 por 199, 500 por 88, 400 por -15, sumo todo eso, divido 1.100.000, me da un X. Lo mismo con Y, y me da este punto. Me dice, no sé, acá, General Cabrera, por decirlo, en donde tengo la coordenada 71 en X y -122, es el punto más conveniente a mi entendimiento para la logística, a lo mejor, de esta distribución que dije. Lo puse por costo de materia prima al año. Podría llegar a ser por diferentes tipos de motivos. A lo mejor, vamos a decir, por distancia, vamos a decir, de mi flete. Es más simple decir, che, mira, acá hay un consumo determinado A, B y C, que el consumo sería en esto, 200, 500 y 400, donde pongo mi empresa o mi centro de distribución. Bueno, mi centro de distribución lo más conveniente es en este punto, donde pongo los dos lugares donde más consumo existe, me va a quedar un poco más alejado, pero los volúmenes son muy menores en San Francisco con respecto a otras dos ciudades. ¿Qué sirve esto? Ejemplo, a ver, pusimos de logística, los costos de transporte. Podemos decir, en un lugar donde hay muchos volúmenes, vamos a decir, de tambo, en donde me conviene yo sentarme. Hay algunas situaciones, por ejemplo, de mercado dependiente, que es una cadena de hamburguesas. ¿Dónde lo voy a poner? En un lugar de ciudades. Entonces elijo ciudades y determino el punto más equidistante que me sea conveniente. ¿Qué sucede? ¿Para qué sirve este método círculo? Y me voy a poner a donde
más cerca puedo satisfacer las necesidades de varios consumidores. En este caso, se darán cuenta que el método de los círculos, por ejemplo, en una provincia es como decir, che, es medio raro. Ahora, si yo tomo la localización Córdoba, ¿sí? Córdoba, Santa Fe y, no sé, y Rosario. Y yo soy mercado dependiente, o sea, mi producto tiene que estar lo más próximo al mercado posible. ¿Qué mercado elijo? Bueno, ahí haré el dentro de los círculos y determinaré, como en este caso, que mi condición más equidistante es un lugar determinado. Ese lugar determinado que me sirve para que mis costos, a lo mejor de logística, sean muy bajos, porque como hablamos anteriormente, la logística puede hacer la diferencia en mi producto. Entonces, por eso, este método, cuando hablamos de método, es cuando existe algo determinante que me permita a mí de identificar qué es lo más conveniente realizar. Entonces, puedo comparar diferentes localizaciones para acercarme lo más próximo a mi interés, que es la materia prima o el mercado. Ejemplo, si es una zona tambera, vuelvo de la leche, porque por ahí es más fácil verlo, una zona tambera, donde me conviene ponerme. Y seguramente tratar de identificar una zona próxima a los mayores tambos, donde hay más competencia, donde puedo existir un volumen que me permita a mí satisfacer mi necesidad de insumo, vamos a decir, de materia prima en este caso. ¿Sí? Eso dijimos cuando volvemos al método de los círculos, cuando está orientado a los recursos o a los mercados. Esto quiere decir que volvemos a los demás. Yo tengo que estar próximo a mi materia prima o próximo a mis consumidores. Cuando el proceso no es así, no es próximo, no hay una gran definición que sea, vamos a decir, determinante esas dos cosas, utilizamos un criterio multicriterio. ¿Qué quiere decir un proceso multicriterio? Hay dos tipos de multicriterio, por los coeficientes ponderados, los costos ponderados. Ya vamos a ver qué diferencia hay. Volvemos al caso en una planta de yogur, fíjense. ¿Sí? En una planta de yogur es indiferente que yo lo ponga en San Justo, en el departamento de San Justo, el departamento Unión o en Río Cuarto. Entonces, me dicen, che, los volúmenes en todas esas zonas son equivalentes, tenemos que definir dónde nos vamos a localizar. Entonces, sobre esa situación decimos, bueno, voy a utilizar el multicriterio, el coeficiente ponderado. ¿Qué quiere decir coeficiente ponderado? Yo pongo los factores que me interesan o que son determinantes para mi proyecto. ¿De dónde salen estos factores? A ver si alguien se anima. ¿De dónde salen estos factores? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿No? Bueno, estos factores salen del plan estratégico. ¿Por qué del plan estratégico? Porque si yo determino que mi producto tiene que tener alta calidad, la calidad de la materia debería estar registrado como un factor relevante, necesario, perdón. Entonces, vamos a decir, de mi estrategia, pongo los factores relevantes. En ese caso, por ejemplo, una materia prima es un factor relevante. Sin la materia prima no puedo producir, por lo cual es lógico que exista. Pero, por ejemplo, acá dice, mire, accesos, mano de obra, combustibles, políticas públicas, servicios. Y posterior a la columna al lado pone un listado de importancia. Entonces dice, che, ¿qué tan importante es para mi proyecto contar con tambos grandes? Muy importante, si son los que me van a proveer mi materia prima. Por lo cual, mi importancia es un 10. ¿Qué importancia es que la mano de obra en ese sector sea calificada o esté disponible y sea económica? Y un 9. Entonces voy y pongo en las columnas, bueno, en los lugares, noreste de la provincia, la zona de Villa María o el sur. Y digo, en el noreste, ¿qué cantidad de tambos grandes hay del 1 al 10? Y hay un 8. Hay un 5 para Villa María, un 3 para el sur.
¿sí? Y hacemos exactamente lo que hicimos esa ponderación. 10 por 8, 10 por 5, 10 por 3. En cada uno de estos ítems voy haciendo la distribución, hago la suma y acá vamos a ver los resultados. La suma me da el valor, vamos a decir que el número más alto es el coeficiente, vamos a decir, ponderado que más me conviene para hacer mi localización. Como verán, es bastante simple. Ahora, cuando yo tengo que determinar los factores, es lo más complejo y la importancia que le doy. Eso tiene que ser siempre un grupo interdisciplinario y especialista en cada uno de los temas, debido a que si lo hace pocas personas, puede generar tendencias o vamos a decir, vicios de tratar de llevar hacia un lugar en donde ellos consideren que es el apropiado. Entonces, por lo cual es importante que cada uno de estos ítems sea trabajado por un especialista. ¿Sí? ¿Qué sucede si me hubiese dado 400, vamos a decir, Villa María? Es muy próximo a 403. Me decido solamente por 403 y bueno, ahí tendré que ver cuál es el factor más importante, más relevante, en este caso es Grandes Tambos, qué valor fue el mayor en este proceso, debido a que si yo tengo ese valor más alto, puede ser muy interesante instalarme en ese lugar antes que contar con mano de obra calificada, porque lo puedo generar la mano de obra calificada. Generar tambos nuevos o contratar mano de obra calificada. Generar tambos grandes, no soy yo quien tiene ese poder o esa capacidad de generarlo. ¿Se entiende? O sea, está fuera de mi rango de acción. El método de los coeficientes ponderados de un biodiesel, vamos a decir, fíjense la importancia, 20, 30, ¿sí? En este caso es otra forma de metodología de un porcentual del 0 al 100, ¿sí? Hace la multiplicación y le da valores, 15, 14, 20. En este caso es por porcentual, ¿sí? En este que estuvimos viendo, si sumamos todo, no nos da 100, ¿sí? No nos da 100. Entonces, hay dos métodos de la forma porcentual. ¿Esto qué quiere decir? Me confirma que el 100% de vamos a decir, los datos hacen la estrategia de mi proyecto y en este caso son los más relevantes. No quiere decir que no haya más, ¿sí? Un harino molinero, fíjense que en este caso vamos a hacer los costos ponderados. ¿Qué diferencia hay los costos con respecto a los costos ponderados con los componentes ponderados, los factores, los coeficientes ponderados, perdón? Cuando hablamos de costos, normalmente tenemos que tener mucha capacidad, mucha información para determinar los costos. Eso normalmente se da cuando estamos trabajando con un proyecto en donde conocemos al detalle esos costos, por ejemplo, una ampliación. Yo ya sé cuáles son los costos de mi empresa, por lo cual puedo determinar los consumos, los gastos y todo aquello que sea impacto sobre adquirir esto. Ejemplo, el transporte, tengo que saber valorar qué costo va a tener desde ese lugar a mi mercado. Las materias primas, los impuestos, los insumos. Cuando un proyecto en donde no tenemos esa precisión, el costo ponderado es algo un poco complejo. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos con emplazamiento? ¿Hola? Profe, ¿cómo es? Perdón, al final lo que dijo, cuando no tenemos, me perdí su último que dijo, cuando no tenemos cierta información, Claro, normalmente los costos ponderados se utiliza ese método cuando vos tenés una precisión de los datos muy importante de los costos, ¿sí? Es difícil que vos pongas un dato de transporte de costos si no lo tenés muy preciso. Cuando es un proyecto nuevo, es complejo poner un valor del costo, salvo que exista el rubro muy tabular, o sea, muy desarrollado, que todos podemos conocer los costos.
Entonces, normalmente uno lo que va a buscar es ir a un lugar en función no solamente de los costos, sino de tu estrategia, que son los coeficientes. O sea, ¿se entiende? Ahora, si tu estrategia es solamente costos, 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 y no hay otra cosa que sea costos, o sea, tu estrategia es ser el más económico, tener reducción de todo tipo, tenés que saber el de costo. Esto no quiere decir que se utiliza uno o el otro como, vamos a decir, independiente, o uno reemplaza al otro. No, se puede complementar, es como lo de los círculos, se puede complementar. ¿eh? El de los círculos se puede complementar con los coeficientes ponderados y los costos ponderados, se pueden complementar. Pero, vuelvo a decir, el de los círculos está hecho especialmente cuando es mercado dependiente y materia prima dependiente el proyecto. ¿Se entiende? Entonces yo les pregunto, un mercado con materia prima dependiente, ¿cuál es el método que ustedes utilizarían para localizarlo? ¿O cuál sería el método más adecuado para localizarlo? Y tendríamos que empezar primero con el método de los círculos. No sé si me expliqué ahí. Sí, sí, gracias, profe. Entonces, es un poco entender que cuando es determinante el proyecto, si yo no defino una localización por eso que es determinante, estoy cometiendo un error, porque estoy poniendo en la balanza a lo mejor el costo del terreno casi o similar a la mano de obra, y a lo mejor mi interés es que tenga leche el proyecto, si no, no voy a poner una empresa de queso, no sé, no sé, en Jujuy. ¿no? Es muy difícil que consiga que haya tambo. Capaz que hay, no lo sé, pero muy difícil, no es una zona para eso. Bueno, listo, la localización, vamos con el emplazamiento. El emplazamiento, como dijimos, ya es una dirección, un determinado nombre. A ver, acá sí empezamos a tener las condiciones de los factores componderados, que podemos hacer esa acción, pero tenemos que entrar ya a determinar los costos del terreno, las condiciones de localización, la preparación del desarrollo, el desarrollo del acceso del terreno. ¿Esto qué quiere decir? ¿Podemos hacer un coeficiente ponderado? Sí, y empezamos a valorar todos estos puntos para decir cuál es el que nos conviene o no, ¿sí? El emplazamiento, la descripción, dimensiones, ancho, alto, nivel del mar, bueno, todos estos puntos son importantes a determinar como el proyecto, o sea, dimensiones, alto y ancho. Y, por ejemplo, como, no sé, el año pasado los chicos hicieron ladrillo cerámico y no saben qué dimensionamiento o qué dimensiones tenía la empresa. Entonces le dije, miren, busquen el Google Earth, busquen Palmar y lo miden. Y ahí se van a dar cuenta qué volúmenes tiene de metros cuadrados en función del mercado que tienen. Tenían en Córdoba, era un 70-80% en su momento de participación del mercado y tenían tantos metros cuadrados. Entonces, con eso podemos ir identificando si está bien o no. Un poco lo que hablamos, el aire, la humedad. Si yo tengo procesos de filtrado en un lugar que es muy árido o mejor dicho, hago alimento y es un lugar muy árido, todo el tiempo me está entrando polvo a la empresa. Entonces no es un lugar adecuado. O al revés, mucha humedad y estoy todo el tiempo pintando. O mucho sol y yo estoy trabajando en productos alimenticios. ¿sí? Se me pueden descomponer todo el tiempo. ¿Mm? Bueno, un poco lo que hablamos. Bueno, esto más que ustedes lo trabajen. La provisión del agua, como hablamos, la dureza, la corrosividad, o sea, todos estos puntos, la energía, ¿sí? Si es estable, no es estable. Si yo voy a hacer una empresa que necesita energía estable, seguramente voy a tener que comprar generadores para que cuando yo esté haciendo algunos proyectos poder prender el generador por si baja la tensión, no es por si se corta, sino que baja o varía, puede generar situaciones que rompan mis equipos. Entonces, hay cosas que tenemos que determinar cómo es el proyecto. Yo le voy por ahí, pico a cosas muy grandes, a cosas muy menores. Full oil, gasoil, fíjense ahí el tema, si yo tengo una caldera,
estar próximo a un suministro de gas me puede hacer una diferencia importante en mis costos, ¿sí? Bueno, acá pusieron coque, cosas que me viejo. Vapor, que las presiones, la conexión, el precio, esto no es un servicio que normalmente se venda, lo tengo que producir. Después fibra óptica, todo lo demás que estamos hablando. El tema de eliminación de residuos, cómo es el proceso municipal, o sea, qué exigencias me pide el municipio o la región donde yo estoy. Hay procesos industriales en donde me piden reciclarlo, hay procesos industriales que me obligan que yo pague mi propio contenedor para llevar los desechos, otros me obligan, vamos a decir, pagar una tasa diferencial. Entonces, cada uno de estos puntos te resultó en el emplazamiento. El emplazamiento, como dije, es una dirección determinada. Cuando dijimos una localización, es una región. Esto quiere decir, yo me voy a instalar en el departamento Colón. Entonces, 2 o 3 ciudades del departamento Colón puede existir en mi emplazamiento. Empleo, movilidad, mantenimiento y todo lo demás, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el estudio de viabilidad, es obligación tener un estudio de impacto ambiental. Cuando hablamos de un estudio de impacto ambiental, bueno, acá están algunas normativas de Córdoba, nacionales, este es el marco provincial, esto es una norma, ¿sí? La diferencia entre leyes y normas, estas son de obligación obligatoria y estas son voluntarias, para que lo sepan cuando le pregunten. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? No es solamente lo que afecta al ambiente directo, sino lo que genera a lo socioeconómico. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Muchas veces por ahí valoramos a lo ambiental y no a lo socioeconómico. Un poco para que se entienda que es un aspecto de una afectación del ambiente, cuando uno genera un impacto tanto bueno o positivo o negativo, genera una modificación a la evolución del medio ambiente. Esto que quiere decir el azul, no sé si lo ven azul o negro, el ambiente sin ninguna intervención, ¿sí? Del hombre, y si puede ser generar un positivo o negativo. Usted me dice, che, siempre son negativos, positivo, ¿qué puede ser? Una remediación, mejoran, no sé, el dique San Roque. Normalmente siempre las afectaciones son negativas. Puede haber múltiples causas, múltiples acciones, pero lo que tenemos que entender es esto. Un estudio de impacto ambiental tiene que estar hecho por un equipo interdisciplinario, o sea, varias especialidades. Una visión holística del ecosistema, eso quiere decir una visión amplia que contemple todo lo que puede provocar mi empresa, mi proyecto. Entender que no es simple, que son procesos complejos y, bueno, un poco más hay propiedad emergente, influencia o intervención humana, cómo va a generar esto. Hay varios métodos para determinar, métodos cualitativos, métodos cuantitativos. Nosotros vamos a trabajar sobre esto, cuantitativos, tratar de transformar un impacto, vamos a decir, cualitativo en algo cuantitativo. Es bastante complejo, sí, pero es una metodología que usted lo puede utilizar también para calcular riesgos. Eso también lo podemos ver más adelante. ¿Dudas hasta acá? Pues yo le meto pata y no sé si están o no están. ¿Cómo va? Vamos bien. ¿Vamos? Sí, profe. Bueno, lo estoy Sí, sí. cansando. ¿Qué hora es, che? Y 40. Bueno, tratemos de sacar esto así ya le queda libre para seguir avanzando. Esto es como es un proceso participativo de una audiencia pública. Normalmente cuando uno hace un estudio de impacto ambiental tiene una audiencia pública. O sea, esto quiere decir que el pueblo o las personas se pueden presentar a observar y determinar o opinar sobre tu proyecto, por lo cual es importante ahí la participación. Cuanto más participación puede provocar que el proyecto sea más sólido. Esto quiere decir, cuando yo voy a evaluar un proyecto, le digo, che, el estudio de impacto ambiental, ¿cómo te fue? Y acá, ¿tuvo repercusiones? ¿Sí o no? Quiere entenderse que hay veces que el proceso de un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública puede lograr o provocar que mi proyecto fracase, o sea, no se pueda llevar adelante.
Entonces, en una localización, en una determinación de dónde lo voy a instalar, es importante que se encuentre realizado cuando yo evalúo un proyecto. ¿Se entiende? La habilitación ambiental del municipio, de la provincia, depende de cuál sea la normativa que existe. Acá en Córdoba es el municipio da la habilitación o la factibilidad de generar ese proyecto, y el ambiente da vamos a decir, la licencia ambiental. Sin esas dos cosas, yo un proyecto de una envergadura que termine o genere impactos ambientales, como por ejemplo una fábrica, no avanzaría sin contar con eso en una inversión o ser promotor de ese proyecto. ¿Sí? Bueno, acá un poquito de lo que habla de cómo es un estudio y después tiene un plan un programa ambiental, un seguimiento permanente de forma continua. Vamos a explicar un poquito cómo se hace un estudio de impacto ambiental en una matriz de Lópolo, es un cálculo, ¿sí? Hay tres normalmente ramas o importancia, que es el medio físico, biológico y socioeconómico, ¿sí? Lo voy a ir avanzando para que se note en este cuadro que es, vamos a decir, lo otro lo pueden leer ustedes en su casa. Como podrán ver, lo físico incluye el suelo, la atmósfera, el agua, el paisaje o la parte visual. Lo biológico, flora, fauna, socioeconómico, la población, el territorio, la cultura y todo lo demás. De mano, vamos a decir, así, de arriba en esta línea, son todas las operaciones que yo voy a hacer en el proyecto, ¿sí? Desde la parte inicial, que es la construcción, la operación y el abandono cierre, ¿sí? Entonces, nivelar el piso, hacer varias cosas mientras yo lo estoy construyendo, ¿sí? Y de este lado, del lado, vamos a decir, izquierdo, en la columna esta, habla de todas las afectaciones, por ejemplo, el suelo, será la erosión, la estructura, el aire, la calidad, el agua turbida, la toxicidad, ¿sí? ¿Cómo va a afectar, vamos a decir, esta operación? Vamos a decir, ¿qué agresividad va a tener con respecto al ambiente? Quiere decir esta línea hacia abajo, descendente. ¿Qué agresividad es esta? ¿Y qué impacto va a tener esta tarea en el ambiente? Vamos a decir, sería esta. Entonces, por ejemplo, en el ambiente la tasa de erosión va a estar afectada por todas estas acciones. ¿Sí? Serán todas menos una o dos. ¿Qué impacto tiene la limpieza de no sé qué hay del terreno? Bueno, el impacto que tiene será este valor. ¿Cómo se saca este valor? Vamos a ir un poquito para adelante. Lo que dice M es la magnitud y la I la importancia, es la calidad. ¿Cómo se hace ese cálculo M o I? ¿Sí? La magnitud y la importancia. La magnitud puede ser positivo o negativo, ¿sí? La importancia y la calidad. ¿Cómo se llega a este valor? ¿Cómo hacemos este número? ¿Sí? ¿Cómo multiplicamos? Con vamos a decir, vamos un poquito más adelante, con esta ecuación. El impacto total va a ser C, que es vamos a decir, el carácter, sea positivo o negativo, o neutro, muy raro que exista neutro. P va a decir la perturbación, importante, regular, escasa. ¿Qué quiere decir perturbación? La modificación que voy a hacer al ambiente. La importancia, o sea, el espacio, físicamente qué tan grande va a ser, toda una provincia, un lago sería alto, una casa sería bajo. Ocurrencia, ¿cuántas veces los voy a hacer, vamos a decir, al año? O sea, si yo hago una autopista, lo voy a hacer una sola vez. La ocurrencia es única. La extensión, ¿sí? Regional, local, puntual, lo que hablamos recién. La duración permanente, una ruta va a ser permanente, un lago va a ser permanente, ¿sí? Una casa mediana, vamos a decir, una nave industrial mediana, un pozo en el piso para hacer, no sé, movimiento de algo, corta un momento y se cierra. Cierre irreversible, parcial o irreversible, ¿sí? Entonces, sobre esto se hará el cálculo que vemos aquí abajo y nos dará un valor.
¿sí? En cada uno de esos acciones nos dará un valor y con esa acción haremos la matriz, ¿sí? ¿Hasta acá me siguieron? Cada una de Sí, esas profe. acciones irá un valor y todos esos valores se suman, dará acá, este punto es el impacto sobre el ambiente de esa, perdón, la agresividad, el impacto que tiene sobre la tasa de erosión, lo que está aquí en rojo, y la agresividad de la tarea es la columna, ¿sí? La fila es el impacto, la agresividad es la columna. Cuando terminamos de hacer perdón, que sube, baja, cuando terminamos de hacer la matriz nos va a dar un valor y eso dependiendo del rango, vamos a decir ¿qué sería esto? Más de 15, el impacto es severo, moderado, compatible. Estos valores aquí son determinados por un especialista, ¿no? Normalmente eso se fija al momento de empezar a hacer el impacto ambiental. Y cuando hablamos de impacto social, es un poco lo que estuvimos hablando, es más cualitativo, más que cuantitativo. Análisis involucrado del Palmira, esto es lo mismo, problemas percibidos, recursos y mandatos, estos son como sirvieron en calidad un ANFE, o sea, ¿qué puede generar si hago esto o lo otro? Un diagrama, vamos a decir, de cuadro, árbol de problemas, matriz lógico, marco legal, ¿sí? Medidas de verificación, supuestos, indicadores, son situaciones donde se van viendo qué puede generarse si yo tomo una decisión o tomo la otra. Son más complejas que lo que mostramos o que explicamos, pero bueno, tienen que conocer que existen este tipo de matrices y metodologías para valorar diferentes situaciones. ¿Por qué le digo esto? Como vimos recién, la matriz se puede cuantificar con un valor. Hay cosas que no se van a poder cuantificar con un valor. Pero volvamos al escenario de evaluación de proyecto. Cuando yo veo un proyecto de localización, tengo que entender que hay una metodología para determinar por qué se localizan ahí. Normalmente que tiene que ir en mano con la estrategia. Si una vez está valorado y todo lo demás, se van a emplazar. El emplazamiento tiene que tener una valoración de los servicios y las necesidades que tiene esa empresa y que se cumplan los terrenos que estamos buscando. Y como último, tiene que tener un estudio de impacto ambiental que esté aprobado para determinar que no haya ninguna situación que a posterior genere que ese proyecto no se pueda llevar adelante. ¿Sí? Eso es localización. Entonces, hay 3 métodos. Uno está hecho para tomar métodos, vamos a decir, decisiones si es mercado dependiente o materia prima dependiente. Otro está dado para cuando no existe un factor determinante, que puedo hacer ponderaciones. Normalmente ponderaciones, factores ponderantes que vienen relacionados con la estrategia o costos ponderados, pero bueno, como hablamos, esa metodología normalmente se usa cuando tenemos definiciones muy precisas de los costos. Superado esto, generamos un proceso de emplazamiento donde identificamos diferentes terrenos ya para sentarse, donde tenemos que valorar desde los aspectos de los servicios, los accesos, vamos a decir, la estructura del terreno, lo que sea conveniente para la empresa en funciones de edilicias, normativas y todo lo demás. Y superado eso, tendremos que hacer un estudio de impacto ambiental que me determine si está apto o no para poder trabajar, vamos a decir, o poder avanzar con el proyecto en sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una duda, profe. Diga. El estudio de impacto ambiental no sería igual en cualquier localización que nosotros elijamos, o sea, al realizar el producto.
No, porque cada lugar tiene su condición. Por ejemplo, no es lo mismo un terreno que está en desnivel que tenemos mucho más tierra que otro que sí. No te va a dar el mismo impacto. A lo mejor te localiza o mejor te emplazas en un lugar donde no hay mucho empleo y esa empresa va a generar mucho empleo, entonces socialmente te va a favorecer. Entonces, todo va cambiando. Vamos a ponerlo en la ciudad de Córdoba. A lo mejor te pones en la zona sur, en donde es más difícil que haya gente que necesite trabajo que no sé qué la zona este, con la Coca-Cola. Claro, yo igual lo estaba viendo más por el lado de la contaminación al producir. No, porque, a ver, vos generas un proceso de contaminación, dependiendo qué vas a producir, ¿no? Pero vos podés generar un proceso de contaminación. Lo que tenés que tener en cuenta es que cuando, vamos a decir, vos vas a producir, no sé, vas a tener un horno y vas a tirar CO2. El horno donde lo vas a poner va a tirar el mismo CO2, como dijiste vos. Eso no va a cambiar, ¿entendés? Pero sí a lo mejor puede cambiar que cuando vos operás no hay tanto viento y no genera una distribución o una... Pero nos estamos poniendo más técnicos, ¿no? Cuando se hace un análisis de chimenea, vamos a decir, se identifica por dónde vienen los vientos. Y no es lo mismo diferentes lugares donde vos te pongas, si es cerca de la montaña o lejos de la montaña, porque la dispersión de los contaminantes es mayor o menor. Si vos te pones dentro de un terreno que tus contaminantes, la pluma caiga dentro del terreno, no estarías afectando a los vecinos. Perdón, ahí me puse medio técnico en otro tema. Claro, claro, profe. Ahí entendí. Pero bueno, no es o sea, no es la idea de que ustedes sepan esto, en esta materia estas cosas, sino que sepan que hay metodologías para evaluar, emplazarse, vamos a decir, perdón, hay metodologías para saber localizarse y hay obligaciones para lo dije al revés. Hay metodologías para localizarse y hay obligaciones para emplazarse, que es el estudio de impacto ambiental. Entonces, cuando vamos a valorar la matriz de impacto ambiental, tenemos que entender que si esa matriz no es buena, tendremos que cambiar el proyecto o definir el proyecto para que lo sea. Vuelvo a esto. Si tenemos una cantera o un molino o una molienda de roca para hacer triturado, para hacer las calles, ¿viste? Las piedras que hacen para las casas, para el hormigón. Vos cuando vas triturando la piedra, tirás polvo. Entonces, si no tenemos un filtro de manga en los lugares donde hacemos la molienda, y no nos vamos a poder instalar. O sea, mínimamente tenemos que entender que eso es lógico y necesario. Segundo, como van y entran y salen camiones, tenemos que tener posibilidad de que haya vehículos de transporte de carga pesada. Por ejemplo, si yo lo pongo en La Calera, por dar una localidad, y yo hago que mis camiones doblen por la ruta, no es posible. Ya me estoy poniendo un poco más técnico. No me lo van a habilitar nunca. Entonces yo cuando vaya a ver un proyecto que dice que los camiones van a doblar por la ruta, yo ya sé que eso no se lo van a habilitar. Nunca voy a poner plata en eso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer una estructura vial de una rotonda mínima, con un acceso y una conectora. ¿Me explico? Sí, profe, se reentiende. Claro, Yo por lo por ahí. menos. No, por ahí, lo que pasa es que por ahí me empiezo a ir del tema. O sea, no es que tenemos que determinar, vamos a decir, que en esta materia lo importante es definir una matriz ambiental. No nos equivoquemos. Nosotros tenemos que trabajar en hacer una evaluación del proyecto. Lo que tienen que saber ustedes es que tiene que existir una matriz de impacto ambiental y cómo mínimamente se calcula en la matriz de impacto ambiental. Vieron que es una ecuación, que puede ser una magnitud positiva o negativa, y hay varias
componentes para que le dé un valor. Sobre ese valor se hace una sumatoria en filas y en columnas y da un resultado final. Entonces, cuando hablamos qué impacto tiene sobre el ambiente el movimiento de tierra, hay movimiento de tierra que a lo mejor empezó con la construcción, a lo mejor continúa la operación, porque yo tengo una cantera, todo el tiempo estoy moviendo tierra. Un proyecto es sacar áridos, o sea, arena, en una cantera de, por ejemplo, la parte de Montecristo. O sea, se habrán dado cuenta cuando uno va para el lado de, si han podido viajar o han podido ir para ese lado, de la Coca, que lo que me dicen ahí, todo ese lugar está lleno de canteras de sacar arena, toda la arena que tenemos de las casas, que se hace en la casa, sale de ahí. Entonces, todos esos lugares tienen canteras y todos esos tienen áridos. Por eso la ciudad no se desarrolla mucho para esa zona. Entonces, si voy a poner una cantera y no tengo un estudio de impacto ambiental o una aprobación en el proyecto, ¿ustedes pondrían dinero? Y no, porque si mañana no se lo habilitan, ¿qué hacen? Faja de seguridad. ¿Se entendió? Profe, entonces podríamos decir que los factores ambientales en lo que es la matriz, eso lo podemos dejar como algo, no sé si fijo, pero sí las acciones del proyecto van a ir cambiando, depende del negocio, digamos, que se evalúe. ¿Se podría llegar a esa conclusión? Y los factores de la matriz no van a cambiar casi nunca, ¿viste? Los puntos, o sea, va movimiento de suelo. Hay algunos proyectos que van a tener un impacto eso y otros que no. La matriz es la misma, los factores. Lo que no va a cambiar es la valoración. O sea, no es lo mismo, vamos a decir, una empresa de alimentos que tiene un gran aporte de efluentes por la misma producción de desechos, que los tiene que tratar, que una metalmecánica, que no tiene ningún desecho, salvo los cloacales de los empleados o de las empleadas. No es lo mismo. Entonces, si vos vas a, por ejemplo, como dijimos, vas a hacer una empresa láctea, tenés que tener una planta de tratamiento muy grande. Y si vos vas a poner una planta de tratamiento que no tiene buen olor, que necesita un movimiento de agua permanente, alguien que lo controle, no lo podés poner cerca de un lugar que tenga, vamos a decir, residencial, porque va a haber olor todo el tiempo. O vas a tener que comprar más terreno para hacer una zona buffer de que no se te venga la gente. Entonces, todas esas cosas es para que ustedes entiendan que cuando van a valorar lo van a ver. Nosotros se lo vamos a ir marcando en los proyectos así, pero no va a ser determinante que esté bien o mal, ¿se entiende? Ustedes cuando evalúen, cuando sean profesionales y evalúen estas cosas, mínimamente tienen que darse cuenta que, che, me está una planta de, no, o sea, está haciendo una empresa, un matadero, y no está teniendo una planta de tratamiento. ¿Dónde va a tirarlo de frente? Todo eso tiene un costo, todo eso tiene un valor. O sea, después te desayunas que el terreno no alcanza para hacer la planta de tratamiento. ¿Qué hace? Tenés que comprar la casa del vecino. Para decir, como la cancha de Belgrano, tenés que comprar la casa del vecino para hacer la tribuna. Bueno, hasta acá terminamos. ¿Dudas? Si no... Por mi parte no, profe. Perfecto. No, profe. Cualquier duda, ya saben, tienen teléfono, me escriben, lo que haga falta. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos, profe, que ande bien. Buen fin de Buen fin de semana. Nos semana. vemos. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Espero verlo Gracias. ahora dentro de poco. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Gracias.